Hoy, como ya estaréis viendo en la miniatura o como habréis visto por debajo en el título, vamos a retomar un tema que hace como un mes que empecé a enfocar y que básicamente es la segunda parte, la continuación de, en este caso, una serie de monográficos que yo creo que más o menos con este vídeo vamos a terminar sobre lo que es la historia de la estética steampunk en el cine. El vídeo anterior, que os dejaré por aquí arriba, es más o menos un recorrido por los inicios de la estética steampunk en el cine o de la adaptación de clásicos del 19 al mundo audiovisual y un poquito su continuación, ¿no? Veíamos algunos ejemplos en lo que son los años 50, algunos en los años 80, y ya nos habíamos trasladado un poquito a esos años 90, donde algunos directores habían tenido la influencia de algunas creaciones, pues principalmente de anime o de manga, incluso algunas obras llevadas a cabo por el estudio Ghibli, por Hayao Miyazaki. Justamente lo vamos a retomar aquí, en este punto, en ese cambio de siglo, y es que va a haber un pequeño cambio en la concepción de todo lo que es ya no solo la estética del steampunk en el cine, sino también un poquito dentro de todo lo que es el mundo de las artes. En este caso ya teníamos alguna película un poquito más steampunk ligeramente antes, en el año 99, con la adaptación, remake, reboot, como lo queréis llamar, más o menos de Wild Wild West, de esta película que estaba basada en la serie de televisión de los años 60. No es tampoco la gran cosa, no es un guión súper currado, pero personalmente se me hizo bastante entretenida. Hay que decir que yo la vi con 8 años, si no me equivoco, y sin más, me parece una película muy ligerita, sin gran trasfondo, sin una gran reflexión detrás sobre todo lo que implica todo este tema del steampunk, del cambio de siglo que se nos venía por delante, y justamente por eso podemos ver este cambio desde la película del año 99 de Wild Wild West hasta la película del año 2003 de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que es la primera con la que vamos a enfocar este pequeño cambio. Como comentaba, en el cambio de siglo, en el año 2001, como todos recordaréis, el 11 de septiembre tuvo lugar el atentado de las Torres Gemelas. Yo me acuerdo exactamente cuando llegó la noticia a casa. La verdad es que estaba muy feliz en mi cuarto jugando con una serie de Playmobiles y con algo de plastilina, y nunca me había pasado, pero recuerdo que mi padre en aquel momento me llamó para que viera lo que estaba sucediendo en televisión. El hecho de que con 10 años tu padre te lleve a ver eso en la televisión, el hecho de que cuando llegues al día siguiente a clase sea algo totalmente de debate tanto entre los alumnos como los profesores, que se establezca un diálogo sobre el tema, creo que en aquel momento hizo que empezara una nueva era en todo lo que es la concepción social de todo lo que estaba sucediendo, de todos los temas bélicos, de todos los temas artísticos. Y es que creo que con este atentado se nos obligó en cierta medida a reflexionar de manera involuntaria hacia dónde nos estaba llevando todo el tema del desarrollo armamentístico. Y creo que es justamente por eso por lo que a partir de 2001 podemos ver una gran cantidad de películas, de libros, de cómics, de series de televisión, inspirados no siempre, pero sí en gran medida en hechos del pasado, en héroes que ya estaban formados a nivel cultural, que ya tenían una cierta consistencia, pero que por alguna extraña razón creíamos que tenían en su mano ese poder de hacernos cambiar, ¿no? Ese poder de haber cambiado un hecho muy concreto en la historia que hubiera salvado todo lo que es el futuro que era nuestro presente. En este momento es cuando tenemos grandes películas como la película del año 2004 del Castillo Ambulante, la cual ya hemos mencionado, y que tiene un gran pozo de reflexión sobre el tema del mundo bélico, de la diferencia de ideologías, o incluso otras dentro del mundo del cómic como 1602 de mano de Neil Gaiman. Justamente por todo esto que comentaba, y a pesar de lo que es la opinión general sobre algunas de estas producciones que se comenzarían a realizar a partir de este momento, tenemos grandes paradigmas del género de la estética steampunk, como es la Liga de los Hombres Extraordinarios. Evidentemente esta obra bebe ya de lo que es el cómic, novela gráfica, llamadlo como queráis, de Alan Moore, en la cual, aunque sí que es cierto que plantea la misma idea que tenía Alan Moore de una especie de Liga de la Justicia victoriana, lo que es la trama de fondo, lo que es la línea argumental, cambia por completo. Sí que es cierto que pierde muchísimas de las referencias literarias, aunque yo creo que en el fondo no son tantas, sino que están un poquito más soterradas. Podemos ver personajes como Mycroft Holmes, como Mina Harker, o incluso algunos como Fu Manchu, que aunque provienen más de lo que es la cultura pop más actual, tienen todos cabida en una misma ciudad, en un mismo contexto, en un mismo universo, en una misma historia, donde en este caso tenemos a Moriarty como villano principal, algo que trasladarían también en la película. En este caso nos encontramos con que Moriarty quiere crear una especie de avión o de plataforma volante, aunque su finalidad en este caso, comparado con lo que es la película, es como mucho más contenida, ya que simplemente quiere bombardear la ciudad de Londres. Se sobreentiende que puede ser un inicio de lo que es la Primera Guerra Mundial, pero no es algo que se nos cuente de manera física. Junto a ello vemos como muchas de las historias del 19 se van entrelazando, ya no simplemente porque vayan hilándose unas con otras, sino porque coge un elemento concreto como pueda ser el orangután asesino de los crímenes de la calle Morgue, que se convierte en el asesino de 1888 Jack el Destripador, y que a la vez se transforma en ese Mr. Hyde que nos describe Robert Louis Stevenson en su pequeña novela. Además coge elementos tan característicos de la cultura británica como pueda ser el caso de 007, del agente Bond, y le da una especie de antecesor, de antepasado dentro de lo que es el MI6 de
ese servicio militar secreto británico con la figura de Campion Bond. Como podéis ver, se trata de un universo muy rico que evidentemente Stephen Norrington en el año 2003 se veía obligado a simplificar. Por tanto, elimina, como digo, algunos elementos como este caso de Campion Bond, como el de Fu Manchu, o otros personajes como el de Mycroft Holmes, y le añade otros como el caso de Dorian Gray, cuya historia es ampliamente conocida, o algunos de los relatos menos conocidos de Mark Twain, como el de 1896 de Tom Sawyer Detective. Si bien, como comentaba, la idea de Moriarty era antes como mucho más contenida, en la obra de Norrington se nos ofrece un panorama muchísimo más amplio, donde el propio Moriarty, en este caso, atención spoiler, bajo la figura o bajo el seudónimo, alias, aspecto de M, el fantasma de la ópera, intenta generar una especie de primera guerra mundial. La verdad es que esta idea me gusta bastante porque creo que hila muy bien con lo que es la película de Sherlock Holmes, Juego de Sombras, y es que esta temática del armamento de guerra va a ser algo totalmente común a partir de este momento. Lo vamos a poder ver, como decía, en Sherlock Holmes, lo vamos a poder ver en novelas como Androide Karenina, como la saga de Leviatán de Scott Westerfeld, y es que además de darle un carácter mucho más megalómano, mucho más grandioso, intenta introducir a estos personajes, como comentaba al principio del vídeo, en algunos de los eventos históricos más importantes para intentar cambiar lo que es el curso de la historia. Podemos ver cómo tanto estos personajes como otros de otras muchas películas intervienen en momentos como lo que son los atentados de Berlín, de Venecia, de Estrasburgo. Intenta convertir así a estos personajes del día a día del siglo XIX en héroes de cómic capaces de afrontar este tipo de problemas desde una perspectiva que podríamos considerar como más realista. Evidentemente esto hace que todo lo que son algunas de las películas de superhéroes posteriores se vieran ligeramente modificadas en cuanto a temas como el vestuario, que si bien intentaba en este caso concreto conservar cierta esencia victoriana, pero hace que se introduzcan algunos elementos más atípicos a este momento, como lo que es la vestimenta india del Capitán Nemo. Y aunque esta visión parte de la película que ya mencionábamos en el primer vídeo del año 1954, 20.000 leguas de viaje submarino, llegará a obras como la de 2010 de Kenny Ruiz, Los misterios del Capitán Nemo. Otros personajes, por el contrario, se adelantan muchísimo a lo que son las tendencias de finales del siglo XIX, como es el caso del hombre invisible, al cual vemos llevando un fedora, unas gafas de sol, un chaquetón de cuero largo con el cuello subido, llevándonos un poquito más hacia lo que es el continente americano, como esa idea de sociedad un poquito más avanzada. Sin olvidarnos del personaje de Mina Harker, cuyo estilismo evidentemente bebe en cierta medida de la película del año 98 de Blade, de este mismo director, y que a la par la relaciona con este personaje al ser una especie de vampiro, cazador de vampiros, que a la par mezcla con todo lo que es la concepción del cambio social de la mujer en este siglo XIX y con todo lo que es la idea que nos había transmitido Bram Stoker en su novela original. Esta misma idea la retomaría más o menos un año después Stephen Sommers en el año 2004 con su película Van Helsing. La verdad es que esta película también ha recibido muchísimas críticas. Yo pienso que ha envejecido mal, pero que en el fondo no es tan mala, por lo menos no su idea, y es que retoma esta idea del spin-off con el personaje, en este caso de Abraham Van Helsing, que proviene de lo que es la obra original de Bram Stoker, que ya mencionábamos anteriormente, de Drácula. De esta manera más o menos encarna un poquito los principios de todo lo que se quería transmitir, como digo, a través de este atentado del año 2001, donde el origen del mal tiene como reflejo, como origen y como víctima al pueblo llano. Como digo, este personaje no es exactamente el de la novela de Bram Stoker, y es que cambia para empezar su nombre, ya no es Abraham, pasa a ser Gabriel, haciendo un poquito apología de este arcángel, ya que este personaje trabaja al servicio del Vaticano. Por tanto, con la obra original de Bram Stoker únicamente se relaciona en esta lucha contra lo sobrenatural, que va desde vampiros hasta hombres lobo, pasando de nuevo por la misma idea que Alan Moore ya nos había transmitido de ese Jack el Destripador mezclado con los crímenes de la calle Morgue, que a su vez se entrelaza con el Mr. Hyde de la novela de Stevenson. Como podéis ver, algunos tópicos no cambian nunca. De esta manera se entremezclan otro tipo de elementos que se acercan un poquito más hacia lo que es el Gaslight Fantasy. Es una vertiente del steampunk que podríamos caracterizar por elementos más fantásticos, más sobrenaturales, y a lo mejor no siendo una vertiente tan estrictamente científica. Retoma así algunas ideas generales como la idea del hombre lobo, como Igor como ayudante del villano, o incluso una pequeña serie de personajes que nos puede recordar en cierta medida a los monos voladores del Mago de Oz. Sin embargo, coge algunos elementos mucho más concretos, como el caso de la figura del monstruo de Frankenstein, que aunque ya había sido muy popular años antes con la representación de Boris Karloff, puede recordar, por lo menos en su constitución física, mucho más a obras como la de Gustav Meyrink con el Golem, una obra que se había escrito en el año 1915 y que había tenido su reflejo en algunas producciones cinematográficas o audiovisuales de Wegener unos poquitos años después. En este caso, además de lo que es todo el armamento que generan en el Vaticano, el cual me parece estupendo,
estupendo y espléndido. Y es que aquí en el Vaticano, a través de Carl, un monje que hace compañía a Van Helsing en todas sus aventuras, se nos muestra cómo hay una gran cantidad de pensadores, de matemáticos, que provienen de culturas tan distintas como la hindú, la musulmana o la cristiana. Y esto también ahonda un poquito en valores como son la multiculturalidad, que es algo también muy latente dentro de todo lo que es la estética steampunk, pero que sin embargo permite que cada una de estas culturas permanezca inalterada a través de sus valores propios. Me llama muchísimo todo lo que es la concepción social sobre la mujer, que es algo que ya habíamos visto con Mina Harker en la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero que en este caso se ve representado por Anna Valerius, lo que vamos a entender como la princesa de los gitanos. Evidentemente ella proviene de una sociedad patriarcal en la cual pues su padre ha muerto, su hermano también ha muerto, y queda ella como principal representante tanto de su pueblo como de su familia. Este personaje olvida por completo todo el tema de faldas y polisones y se calza unos buenos pantalones para poder luchar contra todo lo sobrenatural que se le viene encima. Olvida el tema del luto y se viste más bien a la moda de los hombres de la regencia de principios del siglo XIX, y personalmente creo que es alguien como muy digno, ¿no? Muy fuerte y muy valeroso, y yo la verdad es que me gusta muchísimo este personaje. A través de estos dos ejemplos creo que más o menos se puede ver un poquito la esencia de este cambio que había generado el año 2001 en toda la producción de la primera década del siglo XXI. Básicamente me parece que plasma como dos caminos. Por un lado, lo que es el potencial humano, y es que se considera el ser humano como una de las grandes vías de desarrollo, no tanto como una herramienta para él, sino simplemente como alguien con potencial para hacer que todo cambie. Y por otro lado, aunque vinculado a esto, como alguien capaz de decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Si bien es cierto que, como decía al principio, hace un poquito de hincapié en estos héroes del pasado para cambiar nuestro futuro, también hace que el espectador, que el ciudadano de a pie se sienta responsable, porque al fin y al cabo formamos todos parte de una misma sociedad. Esto es algo que vamos a ver prácticamente durante toda esta primera década y principio de la siguiente, en la cual nos encontramos actualmente, así que al fin y al cabo tampoco es algo tan lejano. Y es que tenemos obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, otro más de los remakes de la literatura de Julio Verne, Steam Boy, Stardust, Sherlock Holmes, Juego de Sombras, aunque la pena es que todo esto muchas veces está como olvidado o incluso denostado por lo que es la sociedad, que parece que en todo lo que son las producciones steampunk únicamente busca una visión mucho más estética y que olvida en cierta medida todo lo que es este trasfondo social, este trasfondo cultural, que es el que realmente nos está transmitiendo un mensaje. En este cambio de década no puedo hablar demasiado porque al fin y al cabo llevamos 7 años en los cuales la verdad es que la producción estética relativa al steampunk ha decaído un poquito, y en vez de ir centrada hacia un público mucho más generalizado intentando transmitir un gran mensaje, se centra como en un público mucho más específico, ¿no? Un público ya consumidor o bien de ciencia ficción o bien de literatura del 19 o bien evidentemente de una estética steampunk como más concreta. Sin embargo, es evidente que encontramos referencias en series como Doctor Who, como Reaper Street, como Copper, o incluso dentro del mundo de los videojuegos con algunas cosas mucho más concretas como World of Warcraft, el Profesor Layton o incluso mucho más reciente BioShock Infinite. Desde 2010, como decía, se ha bajado esta producción de todo lo que es la estética steampunk. Sin embargo, sí que se ha visto en alza todo lo que es la producción relacionada con obras literarias del 19. Y tenemos adaptaciones de Los Miserables, de Ana Karenina, de Grandes Esperanzas, aunque algunas ya empiezan a tontear un poquito con estos temas de los inicios de la tecnología, que aunque no las hacen propiamente steampunk, sí que bueno, pues al fin y al cabo a los que somos seguidores de esta temática nos interesa bastante. Y una de ellas, y personalmente es una película que me encanta, os recomiendo muchísimo, que es la producción de 2011 de Tanya Wexler, Histeria. Y entramos aquí en una lucha social de los derechos obreros por la mujer, en lo que es la creación también del vibrador o de los primeros vibradores. No fue una película ampliamente conocida, pero creo que justamente por eso fue tratada como con mucho más cariño, ¿no? Al no ser una macroproducción, creo que se permitieron el lujo de cuidar cada uno de los detalles. No me voy a parar a analizar otras películas como pueda ser Hellboy 2, El Ejército Dorado o incluso Sucker Punch de Zack Snyder, las cuales evidentemente tienen reflejos de algunas ideas o de algunos conceptos steampunk, aunque yo creo que sí que voy a mencionar la película de hace 4 años, de 2013, no de gran manera porque la verdad es que es una película que creo que merecería un vídeo prácticamente para ella sola, que es Hansel y Gretel Cazadores de Brujas de Tommy Wirkola, que recuerda en cierta medida todos estos temas retomados en la Liga de los Hombres Extraordinarios o en Van Helsing. Personalmente es una película que me gusta muchísimo porque Tommy Wirkola creo que sabe como mezclar muy bien lo gore con lo estéticamente bonito. En este caso creo que podría ser incluso una continuación de la película del secreto de los hermanos Grimm, pero cuyo armamento la verdad es que sí que tiene un toque como muy steampunk, y aunque la ambientación a mí personalmente sí que me gusta bastante porque es una especie de remezcla o de revisión de todo lo que es la estética de principios del 19 en Alemania, no sabría hasta qué punto considerar esta película steampunk simplemente por la utilización de armamento, el cual me encanta y la verdad es que me encantaría aplicar algunos de estos elementos en alguno de mis conjuntos, pero como digo tiene un toque mucho más fantástico, no es a lo mejor ni siquiera tan cercana
al Gaslight Fantasy y se encuentra en un punto medio que no sabría definir del todo. Y en fin, como conclusión solamente se puede decir que el siglo XIX es, fue y será una constante fuente de inspiración para los creadores audiovisuales tanto del cine como de la televisión, y que creo que lo que es la estética steampunk sí que está en un poco de declive. Yo creo que hace unos años vivimos un gran auge en cuanto a producciones tanto audiovisuales como literarias, también porque creo que, como decía al principio, estábamos más vinculados a todo ese cambio social, a todo ese cambio mental que estaba sufriendo la sociedad, así que creo que esa visión del pasado actualmente está centrándose un poquito más en visiones del futuro. Una vez terminada la serie me encantaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios qué os ha parecido la idea, si os apetece que trate otras temáticas tanto de cine como de cómic como de cualquier cosa, y si os apetece también que traiga unos vídeos destinados en esta otra sección que creé un poquito más específico de selección gourmet, haciendo un recopilatorio de novelas, de cómics y de películas y series steampunk. También os dejaré por aquí debajo el tweet donde podéis encontrar toda la información para participar en el sorteo del Funko Pop de Groot de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, y también os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales por si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.